Este es un vídeo comentario de un libro extraordinario llamado Bartleby, el escribiente, una historia de Wall Street, escrito por Herman Melville en 1853. La razón por la que he iniciado estos comentarios a libros, como hice con La muerte de Iván Ilich, es porque, primero, son libros que no pasan de moda, aunque están escritos hace más de 100 años, este en concreto hace más de 150. Se puede aprender muchísimo sobre la psicología del individuo, la psicología o las fuerzas que hay en el inconsciente colectivo, y luego el camino espiritual que algunos personajes pudieron haber tomado y no tomaron, como el caso de Iván Ilich, o el camino espiritual que toma Bartleby, el escribiente, en esta obra, aunque puede que ni siquiera supiera que estaba tomando un camino espiritual. Voy a hablar inicialmente de las características principales del libro, lo que me ha llamado la atención, y luego pasaremos a estudiarlo en más profundidad. Con lo cual, si no has leído el libro, puedes escuchar esta primera parte y ya la segunda te invito a que leas el libro y luego hagas los comentarios que creas necesarios, oportunos sobre la obra. Bien, ¿por qué es una obra, a mi juicio, extraordinaria? ¿Y por qué está de moda hoy? Primero porque la posición vital del escribiente, de Bartleby, produce una disrupción en aquella forma de comportarse que el inconsciente colectivo considera correcto. Cuando uno asume un trabajo, y es el trabajo que asume Bartleby, que se presenta para ser copista en una oficina, en un despacho de un notario de Wall Street, y tenía que copiar las transacciones que se iban haciendo a lo largo del día, o copiar los contratos que diferentes agentes del mercado de valores realizaban. Y entonces iban a la oficina del jefe de Bartleby para hacer copias de estos contratos. Entonces, cuando uno es empleado por otro, se supone que subordina su deseo al deseo del jefe, al deseo de la empresa. Y aquí ya podemos ver que este contrato de trabajo, este contrato laboral, a cambio de dinero, una persona subordina su deseo. Pero en el caso de Bartleby no es así, porque cuando no quería hacer algo que le mandaban, decía que no quería hacerlo, que prefería no hacerlo. Y vemos a lo largo del libro cómo la posición de Bartleby genera un shock en la estructura psíquica del jefe. Y vemos los cambios y los vaivenes emocionales del jefe cuando su empleado prefiere no hacer las tareas que el jefe le manda. Y vemos cómo el jefe tiene muchas tentaciones de echarle, tiene ataques de ira, tiene diferentes vaivenes emocionales, pero por la posición vital de su empleado, de Bartleby, no es capaz de hacerlo. Y vemos a lo largo del libro cómo la estructura psíquica del jefe cambia porque empieza a cuestionarse también por qué tiene que haber esta obediencia y por qué alguien tiene que hacer aquellos mandados que el jefe le dice. Aquí estaría cuestionando, este libro cuestiona el recibir un salario a cambio de un trabajo que sea mecánico, que era básicamente el trabajo de copista. ¿Y qué ocurre cuando alguien se niega a hacer este trabajo mecánico?
Algunos comentaristas de este libro ponen en la figura de Bartleby, la equiparan al mismo nivel que la figura del Mesías. Y lo hacen porque su posición vital, su posición de disrupción en la sociedad, su posición de negarse a hacer aquello que su jefe le mandaba, y el shock que causa y la manera en cómo lo hace, algunos comentaristas le equiparan con la figura del Mesías, porque lo que hace Bartleby básicamente es hacer que las personas piensen, hacer que las personas, él en su posición, digamos, inamovible, básicamente de silencio y de expresar el deseo de forma directa, hace que todo el mundo que tiene a su alrededor, que básicamente se componía de los compañeros de trabajo y del jefe, y luego de un abogado que se queda con el local, hace que el mundo de la gente que está alrededor de Bartleby se ponga, por decirlo así, en shock, porque no pueden comprender que haya alguien que se niegue a realizar lo que su jefe le mandaba. Y obviamente en algún momento a Bartleby le consideran que estaba loco. El jefe intentó por todos los medios que su empleado razonara, ofreciéndole cosas razonables, pero Bartleby se negaba constantemente a aceptar estos razonamientos razonables, que para el colectivo eran razonables, pero para la posición de Bartleby no lo era. Y vemos cómo, y aquí está la maestría, ¿no?, de esta obra, cómo con algo muy sencillo, como preferir no hacer algo, descoloca completamente a los demás. Es decir, la sociedad espera un comportamiento de los demás y espera un comportamiento que básicamente sea mecánico y que sea rutinario. Es decir, espera que, en este caso, por ejemplo, que uno vaya al trabajo en un horario concreto, de 9 a 2 y de 5 a 8, o el que sea, que uno cumpla el cometido que le ordenan cumplir, que si es un trabajo mecánico, le ordenan que sea y que haga este trabajo mecánico, es decir, que se quite cualquier creatividad y básicamente que obedezca a los mandados que le da la estructura o la oficina o la empresa, ¿vale? O la institución. Y esto también, lo que ocurre en la oficina de Bartleby, puede ocurrir en una iglesia, por ejemplo, en una institución religiosa, puede ocurrir en una oficina multinacional, puede ocurrir en una familia, etc. Aquí lo que vemos es que hay comportamientos que están bien vistos, comportamientos que son adecuados, y luego hay comportamientos como el de Bartleby, que era completamente fuera de las normas sociales. Pero, como veremos, Bartleby nunca utiliza la violencia. De hecho, quieren utilizar la violencia contra él. Él nunca hace algo que realmente no quiere hacer. Nunca tiene una palabra fuera de tono, de lugar. Nunca insulta a nadie. Y al contrario, le insultan a él. Es decir, el comportamiento del escribiente es excepcional porque ni emplea la violencia, ni insulta a nadie, ni intenta que otros hagan algo que no quieren hacer, sino simplemente él escucha a su deseo y decide hacer o no hacer aquello que realmente prefiere hacer, ¿vale? Por lo tanto, desde ese punto de vista, no podemos decir que Bartleby fuera un criminal, sino que simplemente era una persona que escuchaba
de forma natural a su, digamos, a su cuerpo, por decirlo así, o a su deseo verdadero. A partir de aquí vamos a entrar un poco más en la obra, así que si no has leído el libro, te invito a que lo leas y que retomes el vídeo una vez que lo hayas leído, o si prefieres no leerlo, pues igualmente se puede aprender bastante de lo que vamos a comentar. Bien, pues vamos al análisis del libro en más profundidad y vemos, el libro empieza contando la historia de el jefe. Es un libro narrado en primera persona por el jefe de Bartleby y cuenta cómo es su oficina, que está situada en Wall Street y que tiene a 3 empleados y narra cómo es la vida de su oficina y de los empleados y cómo es el carácter de los 3 empleados. Algunos son un poco agresivos, otros son por la mañana tienen una forma de ser y por la tarde otra, etc. Y el trabajo se le va acumulando y deciden contratar a otra persona para que sea copista, que como ya he comentado es un empleo donde tenían que hacer varias copias de un documento o de un contrato original. ¿Vale? Es un empleo sencillo y contratan a Bartleby, que comienza a hacer su trabajo y muy bien como copista. Al contrario que los 3 empleados, que le causaban bastantes problemas al jefe, Bartleby no se movía de su puesto de trabajo, parecía que estaba las 24 horas en la oficina y hacía muchísimo trabajo de una forma callada y eficaz. Entonces el jefe estaba bastante contento con él y sobre todo porque no tenía que aguantar el mal carácter de sus otros empleados. Hasta que llega un momento donde le propone cotejar una copia que había hecho. Le propone cotejar una copia que había hecho con el objeto de ver si había algún fallo o no. Entonces, la manera en cómo se cotejaba era uno leía el original, otro leía la copia y veía si había algún error. Era un procedimiento bastante habitual. Para que el trabajo quedara bien hecho. Y además, todos los copistas estaban obligados a cotejar las copias, según comenta el jefe en un momento dado. Y aquí viene la clave del libro y el hecho que hace que este libro sea una obra maestra, que es que Bartleby le dice al jefe que preferiría no hacerlo. Preferiría no cotejar la copia que había hecho. Entonces esto empieza a generar una serie de vaivenes psicológicos en el jefe, porque no se puede creer que su empleado, que es tan bueno copiando, se niegue a hacer algo que es tan sencillo y razonable como cotejar una copia, que además le iba a llevar menos tiempo que las propias copias. Pero, a pesar de insistir, Bartleby continúa diciendo estas palabras. Preferiría no hacerlo. Entonces el jefe tiene el impulso de echarlo en ese momento, pero había algo en su empleado que le conmovía y le desconcertaba. Y si no fuera por esto, inmediatamente ya le habría echado. Y os podéis imaginar lo que puede suponer si tú estás trabajando en una empresa, tienes a tu jefe, él te manda un trabajo que puede parecer incluso razonable, por no decir que hay muchos trabajos en las empresas que son completamente inútiles, pero imagínate qué ocurriría si dices que preferirías no hacer ese trabajo. Entonces intentó razonar con él, pero Bartleby seguía
firme, se mantenía firme sin expresar ninguna emoción. Era tal la manera en cómo le respondió que incluso el jefe llegó a dudar si lo que estaba pidiendo era algo completamente irrazonable, para ver si estaba equivocado, pero los 3 empleados le dicen al jefe que efectivamente lo que le estaba pidiendo a su nuevo copista era algo completamente razonable. Pero ante la negativa de Bartleby, bueno, se va a casa y comienza a volverse medio loco. Porque pasa de tener impulsos muy agresivos hacia su empleado a mucha compasión y misericordia por él. Todo el libro narra este vaivén, este movimiento psicológico, estas emociones encontradas del jefe, y es por lo que es tan interesante, porque vemos cómo el empleado se mantiene firme y el jefe es el que está todo el tiempo cambiando de opinión, cambiando de decisión, cambiando de emoción, cambiando de sentimientos hacia su empleado. Mientras que Bartleby seguía, como comenta en el libro, con una especie de resistencia pasiva inocente. ¿Cómo era la vida de Bartleby? Y vemos que en el trabajo se dedicaba exclusivamente a copiar. Es decir, se empezaba a negar a hacer cualquier otro trabajo que le mandaban. Él se sentaba en su escritorio y únicamente hacía copias de los contratos, de los documentos que le mandaban. Apenas comía, no cenaba por la noche y solo comía bizcochos de jengibre. El jefe se dio cuenta de esto porque de vez en cuando uno de sus empleados le iba a comprar bizcochos de jengibre y esto era todo lo que comía. Estaba a las 24 horas del día en la oficina, hecho que el jefe se da cuenta más tarde y ahorraba todo el dinero que le pagaban porque no tenía apenas gastos. ¿Qué cambios se van generando en los compañeros de Bartleby a medida que van interactuando con él? Bueno, primero le intentan pegar, porque si no es por el jefe, uno de los empleados le iba a pegar porque el trabajo que no hacía Bartleby lo tenían que hacer los otros empleados. Le están incitando constantemente al jefe para que le despida. Están constantemente enfadados con él, pero curiosamente empiezan a utilizar el vocabulario preferiría, que es lo que básicamente la única frase que decía Bartleby a lo largo del día, que era preferiría no hacerlo. Y vemos cómo va ganando terreno a su jefe poco a poco, porque independientemente de la tarea que le encomendaban, de lo sencilla que era la tarea, Bartleby se negaba. Entonces, por ejemplo, le pide que vaya a correos a echar una carta y Bartleby preferiría no ir. O ayudar a atar a un cordel en la oficina y Bartleby prefería no hacerlo. El jefe va un domingo a la oficina y se da cuenta que Bartleby está dentro de la oficina y va a abrir, pero no puede abrir porque tiene una llave por el otro lado y no gira la cerradura. Entonces el jefe le dice a Bartleby que abra la oficina inmediatamente y él le dice que preferiría no abrir y que volviera más tarde. Y el jefe se va diciendo que es un cobarde porque estaba aceptando las órdenes de un empleado. Así que imagínate que llegas a tu propia oficina, llegas a tu despacho y tu empleado te dice que no te abre, que vuelvas en
en un par de horas que ya vas a poder entrar. El jefe completamente desconcertado porque se da cuenta que Bartleby no tiene ningún vicio, su laboriosidad era incesante y su calma era extraordinaria. Y le empieza a espiar y le empieza a abrir los cajones, al tiempo que siente mucha melancolía cuando se da cuenta que su empleado estaba viviendo en la oficina, sentía pena, sentía asco por sí mismo, asco por el escribiente y piedad también por él. Es decir, una mezcla de angustia vital y misericordia. Intenta todo tipo de trucos o todo tipo de artimañas para que ganarse la confianza de su empleado. Y así, por ejemplo, intenta ser amable, le da más dinero del que le corresponde, le deja $20 de más, pero su empleado no los coge. Luego le intenta hacer preguntas personales y Bartleby se niega a contestar las preguntas personales. Es decir, el jefe intentaba por todos los medios buscar formas en cómo llegar a tener un encuentro más personal para así intentar convencerle de que hiciera lo que le mandaba. Pero el escribiente, el amanuense, rehúsa completamente a contestar ningún tipo de pregunta. Vemos cómo va ganando terreno al jefe hasta que el amanuense prefiere no realizar ninguna copia más, prefiere no hacer ningún trabajo más. Y esto crea un shock mayor en el jefe, que no encuentra otra solución que darle 6 días de plazo para que abandone la oficina, con la esperanza de que cuando se cumpliera el plazo su empleado la abandonara, pero llegan los 6 días y a pesar de intentar darle más dinero, una buena indemnización y una carta de recomendación, Bartleby prefiere quedarse con él. Dice que prefiere no irse. En un momento dado se quedan solos en la oficina y recuerda un asesinato de 2 personas en un edificio cercano en Wall Street, de una persona a otra, un asesinato, y tiene el impulso a matarle porque ya no sabía qué hacer con él. Estaba desesperado, Bartleby se negaba a hacer ningún tipo de trabajo, él no podía despedirle porque se sentía culpable y tiene el impulso a matarle en ese momento, pero se salva de cometer ese crimen al recordar el mandato de Jesús, amaros los unos a los otros. Y eso salva al jefe y llega al punto donde se da cuenta, donde dice, ¿y si mi misión es hospedar a Bartleby a cambio de nada? Es decir, si mi misión es que se quede en la oficina las 24 horas del día y alguien tiene que hacerlo. Dice, y esa es mi misión tan elevada en la vida como hospedar a Bartleby en su oficina. Pero ¿qué ocurre? Que cuando llegan colegas y compañeros del gremio y ven ahí una persona que está, digamos, en modo meditación, sin hacer nada, negándose a hacer cualquier tipo de trabajo, piensan que el jefe no le echa, piensan que el jefe también se ha vuelto loco y empieza a perder parte de su reputación y empieza a perder trabajos que tenía. Con lo cual decide entregarlo a la policía como vagabundo, pero fue incapaz de semejante crueldad porque dijo, sí, en realidad no es ningún vagabundo y en realidad él no está haciendo nada inadecuado. Era su propia cobardía la que no le permitía echarlo. Así que el jefe no se le ocurre otra solución
que para atajar el problema que mudarse de oficina. Vemos cómo una persona bastante respetable, que era el jefe de Bartleby, con bastante dinero, con una buena posición social, fue incapaz de manejar una situación internamente con una persona que simplemente se negaba a, que prefería no hacer lo que le ordenaba, llegando hasta el punto de decir que se cambia de local, se cambia de oficina, porque no puede hacer nada con Bartleby. Y vemos cómo la fuerza interior del escribiente es mucho más poderosa que el poder del supuesto poder social que tenía su jefe. Entonces se muda de oficina, pero a los 2 días de haberse mudado ya le echaba mucho de menos, porque imaginaos tener una persona en silencio en la oficina, le había cogido muchísimo cariño y le echaba mucho de menos, y entonces se pasaba de vez en cuando para ver qué tal estaba. Y Bartleby estaba en la oficina vacía de muebles y el abogado recibe la visita del nuevo inquilino de la oficina, que es otro abogado, y le dice que se tiene que hacer cargo de Bartleby, que no se va de ahí. Y entonces, este es el diálogo que tienen, el diálogo final, cuando le hace entrar en la oficina del abogado y les deja solos. Así dice el jefe. Bartleby dice: ¿se da cuenta de que está ocasionándome un gran disgusto con su persistencia en ocupar la entrada después de haber sido despedido de la oficina? Bartleby le echan de la oficina, pero se queda en la entrada del edificio. Silencio. Tiene que elegir: o usted hace algo o algo se hace con usted. Ahora bien, ¿qué clase de trabajo quisiera hacer? ¿Le gustaría volver a emplearse como copista? No, preferiría no hacer ningún cambio. ¿Le gustaría ser vendedor en una tienda de géneros? Es demasiado encierro. No, no me gustaría ser vendedor, pero no soy exigente. ¿Demasiado encierro?, grité. Pero si usted está encerrado todo el día. Preferiría no ser vendedor, respondió como para cerrar la discusión. ¿Qué le parece un empleo en un bar? Eso no fatiga la vista. No me gustaría, pero como ya le he dicho antes, no soy exigente. Su locuacidad me animó, dice su locuacidad porque ha dicho 4 frases seguidas. Su locuacidad me animó. Volví a la carga. Bueno, ¿entonces quisiera viajar por el país como cobrador de comerciantes? ¿Sería bueno para usted, para su salud? No, preferiría hacer otra cosa. ¿No iría usted a Europa para acompañar a algún joven y distraerlo con su conversación? ¿No le agradaría esto? De ninguna manera. No me parece que haya en eso nada preciso. Me gustaría estar fijo en un sitio, pero no soy exigente. Entonces quédese fijo, grité, perdiendo la paciencia. Por primera vez en mi desesperante relación con él me puse verdaderamente furioso. Si usted no se va de aquí antes del anochecer, me veré obligado, en verdad, estoy obligado a irme yo mismo. Bartleby, dije en un tono más bondadoso que pude adoptar, ¿usted no iría a casa conmigo? No a mi oficina, sino a mi casa. A quedarse allí hasta encontrar un arreglo conveniente. Vámonos ahora mismo. No, por el momento preferiría no hacer ningún cambio. Total que Bartleby se queda y el nuevo abogado decide acusarle de vagabundo y, y le mandan a la cárcel. Una vez en la cárcel, como no tenía ningún pariente ni conocía a nadie, llaman al jefe para que vaya y digamos que atestigue quién es. Y le reconoce como quién es, pero le dicen que dicen en la cárcel que le intenten tratar muy bien. Incluso
soborna a un funcionario para que le haga la comida que sea más adecuada para Bartleby, pero este se niega a comer y lamentablemente muere allí en la cárcel. Para gran pena del jefe, que no había conocido un personaje así en su vida. Bueno, te recomiendo que leas el libro porque es un libro extraordinario, tiene muchísima sabiduría detrás, te hace plantearte los contratos sociales en los que vivimos, la obligatoriedad de los empleados a cumplir, digamos, con un horario y cumplir con aquello que los jefes le mandan por recibir a cambio de un salario. Y aquí nos planteamos que a lo mejor podría haber otro sistema diferente de trabajo, pero vemos que en 170 años este sistema nos ha cambiado. Porque es muy difícil cambiarlo y porque quizá la posición vital que propone Bartleby es una posición en la cual la sociedad probablemente se estancaría y no estamos preparados para tener ese silencio y para tener ese estancamiento. Se estancaría económicamente desde el punto de vista económico como lo conocemos nosotros. Probablemente entraríamos en una sociedad diferente, que ahora se puede considerar utópica, en una sociedad donde básicamente reinaría el silencio, donde la gente solamente preferiría hacer aquellas cosas que realmente quisieran hacer, donde no se produce una obligación de hacer cosas que no queremos hacer por ganarnos el sustento, y donde la fuerza interior sería mucho mayor que el poder externo. Bueno, te animo a que lo leas y que obviamente que dejes algún comentario sobre lo que te ha parecido el libro una vez que lo hayas leído. Y si tienes algún comentario sobre este vídeo, pues obviamente déjalo. Muchísimas gracias.